Hola amigos, gracias por acompañarnos al estudio de la palabra de Dios, en esta ocasión el libro de Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida, la lección general que tenemos del folleto de la escuela sabática. El tema para esta semana es fascinante, cómo vivir la ley, aquí lo podemos ver en pantalla, lección número 9, que muchos hermanos alrededor de todo el mundo adventistas estudiarán especialmente 3 capítulos del libro de Éxodo, capítulo 21, 22 y 23, con temas y conceptos, en algunos casos quizás controversiales como la ley del talión, pero más especialmente, como dice el tema general de esta semana, cómo vivir la ley. Vamos pues entonces a ver los principales conceptos que el autor nos trae para que lo estudiemos juntos. Tenemos algunas cosas que son muy interesantes de repasar. Fijémonos allí lo que subrayamos de la lección. Las leyes revelan ideales, objetivos, intenciones y el carácter de los legisladores. En el caso de la ley de Dios, que Dios inspiró y reveló a Moisés para que se lo diera a la población israelita, mostraba el carácter de Dios, al punto que Dios se expresa acerca de sus leyes de un modo muy especial, dando a entender que mucha gente valoraría, apreciaría enormemente conocer esas leyes, especialmente cuando las comparamos o contrastamos con leyes similares de ese tiempo. En este caso, en un momento más, vamos a hablar del Código de Hammurabi, que fue un código quizás el más excelente que haya existido antes de Moisés. Hammurabi fue un rey en Babilonia contemporáneo de Abraham. Y él también, Hammurabi, el rey, promovió leyes en su famoso código, en algunos casos parecidas a las leyes de Moisés. Moisés escribió más tarde, lógicamente, pero hay gran diferencia y eso lo queremos notar. Entonces, el concepto que acá tenemos es que las leyes reflejan el carácter del legislador. Y si las leyes son cerradas, estrictas, como algunos suponen es la ley del talión, que ya existía en los días de Hammurabi, incluso en los días del Imperio Romano con la tabla, 12 tablas le llaman ellos, a una ley también similar. No obstante, la ley de Moisés o la ley de Dios, expresada en el código del pacto, transcripta luego por Moisés, miraremos qué cosas excelentes ella revela. Sigo leyendo más de la lección, hay párrafos que vale la pena resaltar. La ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, de su amor, de sus valores, su rectitud y su oposición al mal. Hay quienes, cuando estudian el código de la ley de Dios, especialmente estos 3 primeros capítulos, desde Éxodo 21 al 23, hay quienes pueden contradecir diciendo, si es ley de Dios, ¿por qué todavía se sigue hablando de esclavos? ¿No debería Dios haber anulado la esclavitud como hoy en la actual civilización no la reconocemos más como forma de vida, la esclavitud? Bien, vamos a tratar de estudiar estos conceptos. Así que vamos primeramente a mirar en la lección lo que tenemos como código de pacto en el día domingo. Leemos el concepto que ahí se nos trae. Con la entrega de su ley en el monte Sinaí, recordemos el código de los 10 mandamientos o 10 promesas, como queramos llamar, o 10 palabras, que es la palabra más ajustada. Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir con santidad en conexión con Él. Y dio entonces esas leyes, pero que a la vista de Dios eran leyes sublimes. Voy a invitar a que miremos en Deuteronomio, capítulo 4, desde el versículo 5 al 8, cómo Dios se expresa a sí mismo de sus leyes y cómo los israelitas deberían, al poner en práctica las leyes de Dios, haber irradiado la luz que Dios se proponía hacer mediante la obediencia a sus mandatos. Obviamente miraremos que la ley de Moisés es superior a la ley del código de Hammurabi. En algunos tramos vamos a ir comparando. Pero primeramente, si revela el carácter del legislador, miremos cómo Dios se expresa a sí mismo en Deuteronomio,
capítulo 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Está hablando Moisés en nombre de Dios. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, estos mandamientos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Yo agregaría superiores aún a los del Código de Hammurabi. Ahora vamos a mirar ese tema. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vamos pues entonces a ir examinando estas leyes. Una de ellas tiene que ver con la esclavitud. En Éxodo 21, desde el versículo 1 en adelante, tan diferente de Hammurabi. Ya vamos a comparar también con este código. Pero abrimos primeramente Éxodo 21 y leamos cómo Dios trataba al esclavo. Dios quería que el hombre, el esclavo, sirviera a su amo por un periodo de 6 años y luego quedara libre. El 7º año, año de la libertad o remisión. Si el hombre no quería quedar libre, algo se le hacía en la oreja. En el Código de Hammurabi, la última ley, allí aparece algo distinto con respecto a la oreja del esclavo. A ver, vamos a comparar ambas leyes y ver cuál es superior. Éxodo 21, versículo 1 en adelante. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, pero el 7º saldrá libre gratis. Notemos que Dios está promoviendo la libertad del esclavo. Si alguien preguntara por qué ya Dios no lo liberó de entrada. Amigos, recordemos que la ley de Dios fue entendida paulatinamente. Dios quería esto, no podía encandilarlos de entrada, porque no lo podrían entender y mucho menos practicar. Por lo tanto, a la hora de comparar esta ley con la de Hammurabi, que trataba de un modo distinto al esclavo, que quedaba libre, muy distinto, Dios con ello quería realmente que al poner en práctica, las naciones dijeran, wow, qué ley superior es esta que estamos escuchando. Es interesante saber que en el libro de Nehemías aparece una historia donde los israelitas dejan libres a los esclavos, pero luego los recuperan, arrepentidos. ¿Qué pasó acá? Eso es lo que Dios aborrecía, porque Dios había dado la ley que al cabo de 6 años, en el 7º, el esclavo hebreo quedara libre. Y estos terratenientes del tiempo de Nehemías estaban por cumplir la ley por orden de Nehemías, pero luego se arrepintieron y trajeron a esa gente esclava que ya tenía su derecho de ser libres para esclavizarlos otra vez. Eso Dios no lo podía tolerar. Bien, esto se puede apreciar en el capítulo 5 del libro de Nehemías. Pero vamos a continuar leyendo todavía más en Éxodo capítulo 21, que es nuestro capítulo de estudio a continuación. Pero el 7º año saldrá libre, gratis. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y la mujer también con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, ¿por qué podría pasar? Amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, yo no quiero salir. No quiero aprovecharme del 7º año libre, gratis, que se me está dando. ¿Qué ocurre entonces? Su amo los llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Fijémonos, amigos, que este era el castigo que se le daba al esclavo por no apreciar el regalo que Dios le estaba dando. Yo te hago libre.
vete, tú eres libre. Liberto, se decía también. Pero el hombre no quería, por las razones que fueran. Como él dice, amo a mi amo, quiero estar acá. En el código de Hammurabi, quiero invitarles a que ustedes me acompañen a mirar el último código o ley que aparece justamente al final del código de Hammurabi, la ley 282. Aparece algo distinto. Dice así: si un esclavo dice a su dueño, tú no eres mi dueño, e incluso si hubiera escapado, eso es más grave, también se castigaba en el código de Hammurabi, pero en este caso le dice, tú no eres mi dueño, si le hará comparecer como esclavo y su dueño le cortará la oreja. La pregunta que uno hace es, ¿cuál ley es superior? ¿La de Hammurabi? Este hombre vivió por los años 1750 antes de Cristo, contemporáneo de Abraham también, en Babilonia. Recuerden, él produjo leyes, este señor, sabias, hoy reconocidas, un hombre que atendía lo que era el comercio, la familia, el estado social, ¿no? Con un código que quedó grabado en una estela, y allí aparecen estas 282 leyes, algunas de las cuales vamos a mirar también para ir comparando con la sabiduría de Dios emanada en la ley que Dios dio a los israelitas. Vamos nuevamente al código del pacto de la lección que nos está enseñando, como vamos a mirar acá. Nos dice que la mente de la gente cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos o de las 10 palabras del decálogo. Para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos. Por eso es que Dios quería que hombres sabios, sacerdotes, que eran los que explicaban la ley, ellos aplicaran los derechos a favor de la gente. ¿Qué ocurría cuando había problemas en la sociedad? Entre ellos robos de animales, o como la lección también abarca, recuerden, es el capítulo 21 de Éxodo en adelante, hasta el capítulo 23, diferentes tipos de leyes. Y allí algunas tienen que ver con el tema de los animales, otras tienen que ver con el trato a las personas, como también aquellas que tienen que ver con situaciones privadas, incluso materiales, donde había que aplicar el derecho y la justicia. Vamos a mirar algunos ejemplos que el autor nos trae acá. Como dice aquí, ustedes pueden ver en la lección, el capítulo 21 trata normas relativas a los esclavos, estamos mirando algunos ejemplos, el homicidio y aún las lesiones corporales. En el caso de la ley de Dios, recordemos que en cuanto a los esclavos, se contempla en el decálogo algo que ninguna otra ley de Hammurabi, ninguna ley de la antigüedad contemplaba a favor del esclavo. Era su libertad obligada cada semana. Nos estamos refiriendo al sábado. Miremoslo cómo lo enuncia Dios en los mandamientos. Abrimos pues Éxodo capítulo 20, versículo 9 y 10. También vamos a ver un texto en Éxodo capítulo 24, versículo 13, acerca del trato que el israelita amo debía tener hacia el esclavo. Insisto, esto no se contempla en las leyes las más sabias que había en la antigüedad. Solamente Dios lo hacía porque así había enunciado los 10 mandamientos. Miremos pues entonces primeramente Éxodo 20, 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, notamos, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Lo mismo podemos observar
Con respecto a los mandamientos que tienen que ver con el descanso sabático, voy a invitar a que lo miremos en el capítulo 24, versículo, voy a mirar acá, capítulo 23, versículo 12. Allí está el texto que quiero compartirles, amigos. 23, 12. Y especialmente el verbo que se utiliza allí, dedicado al esclavo, nada menos. 6 días trabajarás y al séptimo reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Sierva aquí significa esclavo. El hijo y aún la esclava, la madre, obviamente. Y aún el extranjero que no tenía derechos. Aquí es interesante notar que el verbo utilizado en hebreo solamente se usan 3 ejemplos únicos en todo el Antiguo Testamento con este verbo, tomar refrigerio. Uno tiene que ver con David cuando huía y con toda la población que le acompañaba llegaron a un lugar extenuados y allí tomaron refrigerio. Otro tiene que ver con el mismo Señor, 31:17, eso en otras Biblias se aprecia, no en nuestra Reina Valera, penosamente, donde se dice que Dios descansó el sábado y tomó refrigerio. Y el tercer uso es el que estamos mirando allí en nuestra Reina Valera. La última palabra reposó es tomar refrigerio en hebreo, que aquí lamentablemente no se logra ver, sí en la Biblia de Jerusalén y otras traducciones. Pero solamente traemos estos ejemplos. Segundo de Samuel 16:14, Éxodo 31:17 y este primero que leíamos del siervo o el esclavo, que en sábado también toma refrigerio, Éxodo 23:12. Con esto, amigos, queremos ver que las leyes de Dios eran superiores en la forma como trata al esclavo. Pero miremos más con respecto a otros asuntos en Éxodo capítulo 21. Voy a invitar a que abramos desde el versículo 12 en adelante. Leemos lo siguiente. Otras leyes. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir, y esto tiene que ver con las ciudades de refugio. ¿Sí? Aún más, un texto más, versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Esto Dios no lo podía tolerar. Y aquí, amigos, entramos en un tema, pero no lo veremos ahora, sino un poquito después, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. En un momentito más ya lo vamos a examinar también. Fijémonos más en cuanto a la lección, como dice el autor, más leyes que se van a observar. Capítulo 21 al 33, vamos a leerlo también y comentar. 21 al 33 tenemos, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, ¿qué ocurría? Notemos que en las leyes que Dios propone, que se las da, tienen que ver con situaciones diarias en las que el pueblo de Dios debe moverse, ya como ganadero, granjero, en asuntos, como en este caso, con animales. En el resto del Pentateuco, Levítico, Deuteronomio, aparecerán otros tipos de leyes, muy interesantes por cierto, para que podamos apreciar la sabiduría de Dios, como decía Moisés, que las otras naciones verían cuán sabia es esta ley. Cuánta sabiduría y cuánto amor que tengan a un Dios tan cercano que les dio semejante ley. Acerca de eso iremos mirando. Pero en este caso, con respecto al tema de los animales, vamos a mirar un poco más para entender el propósito justo de las leyes de Dios y equitativos
cuando ocurrían problemas, como en ese tiempo que eran frecuentes, al andar con animales. ¿Qué pasaba con ellos? Miremos. El texto todavía nos sigue diciendo, allí donde estábamos leyendo, en Éxodo capítulo 21. Versículo 34. El dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. ¿Por qué? Porque no tapó la cisterna donde cayó el animal del vecino. O aún más, si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Dios con esto quería que hubiera justicia, que no haya explotación, la misericordia que se observa en la forma como Dios trata los problemas domésticos. Pero había muchos. Estos son apenas muy simples ejemplos. O aún en el capítulo 23, versículo 10, miramos más acerca de las fiestas judías que están incluidas en esta porción de Levítico 23, versículo 10. 3 fiestas anuales, famosas porque aparecen en varias ocasiones en el resto del Antiguo Testamento. Aquí se nos contempla, leemos el texto, Éxodo 23, del 10 en adelante. Miramos allí. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Y entonces las fiestas a las que nos estamos refiriendo. 6 días trabajarás y al 7º reposarás, texto que hemos leído hace un momento, para que descanse tu buey, tu asno, e incluso el beneficio de los animales, que es algo universal que la ley de Dios propone a través del sábado, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. No mencionen otros dioses en vuestra boca. Dios era muy estricto, no podía permitir que sus hijos se acercaran a la idolatría atractiva de los paganos. No solamente mencionar los nombres, los pecados que se hacían en nombre de esos dioses. Uno de los principales era la prostitución idolátrica, y otro era creer que esos dioses bendecían haciendo cosas absolutamente contrarias a la razón y a la ley de Dios, como el sacrificio de seres humanos. Dios no podía tolerar semejante situación que los paganos hacían en forma habitual, que esto ocurriera dentro del pueblo de Dios. Y miramos ahora entonces las fiestas anuales, 3 que Dios había propuesto a los israelitas. Desde el siguiente versículo número 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Recordemos en la Pascua y inmediatamente a continuación 7 días con los panes ácimos. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, o llamado Nisán también, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Necesito que estén presentes todos al principio del año. Era una fiesta que abarcaba todo el país. Todo el mundo debía venir a Jerusalén. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Estos primeros frutos son 50 días después de la primera fiesta. Esto es Pentecostés. Es lo que se llama como primeros frutos. Y la última fiesta, a la salida del año, esto es la fiesta de los tabernáculos. También otra fiesta anual. Miremos. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo,
la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y luego un agregado también que aparece allí. Acerca de estas leyes que estamos escuchando, Dios quería que su pueblo practicara, no solamente por la bendición que Dios les proponía con las cosechas, sino porque había lecciones que perdurarían por los siglos. Es el caso de la Pascua. Al sacrificar el cordero y comer los panes ácimos, recordemos la gran lección que después el Nuevo Testamento nos va a enseñar al respecto. La Pascua no solamente representaba la liberación que habían tenido de la esclavitud de Egipto, sino que tenía una proyección hacia el futuro. Representaba la liberación de Cristo y de la esclavitud del pecado, como nos lo señala el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, que habla no solamente de la Pascua, sino también de la semana de los panes sin levadura o panes ácimos. También Pablo le va a dar un significado espiritual. Leemos allí: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como actualmente sois, debido a un pecado grave que se estaba cometiendo en la iglesia de esos días, según el capítulo 5, 1 en adelante, y la iglesia toda no protestaba, lo toleraba, hasta lo permitía, ya que el individuo en pecado andaba de la mano, del brazo, con su madrastra, y nadie se quejaba. Porque entonces Pablo, a distancia, cuando le llegó la información, él sí escribió muy duro para con esa iglesia y con el pecado en particular. Porque Pablo luego agrega: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En consecuencia, siguiente versículo, va a hablar de cómo debiera ser la vida de los creyentes que creen aquella vieja fiesta de la Pascua y los panes ácimos, pero ahora trasladada en una proyección tipológica, cómo debía cumplirse en nuestros días. Dice Pablo: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Notemos la aplicación espiritual que Pablo va a dar a esa fiesta anual, la fiesta de los panes ácimos. Sino celebremos la fiesta con panes sin levadura, esto es de sinceridad y de verdad. Qué bonita aplicación de una antigua fiesta que los judíos, los israelitas, celebraban. Así tenemos un ejemplo de que Dios quería que celebraran correctamente, no se olvidaran de cada una de esas fiestas anuales. Lo mismo con Pentecostés, también con la fiesta de las cabañas, como cierre después del Yom Kippur que le precedía. Vamos a mirar todavía más el plan original que el Señor se traía, como nos lo cuenta en Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante, la compañía del ángel. Ellos debían escuchar la voz del ángel que los guiara y no ser rebeldes a él. Éxodo 23, 20 nos cuenta al respecto. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Qué interesante es ver que Dios no solamente salvó a los descendientes de Abraham sacándolos de Egipto, no solamente les propuso leyes sabias ante los ojos de las naciones, sino que además les prometió cuidarlos por medio de este ángel al cual debían respetar, porque el nombre de Dios estaba en ese ángel. ¿Quién es pues este ángel de Jehová? Es el Señor Jesucristo, nosotros sabemos de ello, pero lo que importa acá es que se le respete, que se oiga, que se le oiga su mandato, su voz. De otro modo, Dios los consideraría rebeldes. Este es un tema sumamente interesante, que el cristiano debe abrir su corazón para escuchar la voz de Dios,
modificar lo que hayamos que modificar, y esto se va a lograr básicamente cuando participamos de nueva naturaleza. Esto es, que estemos sumisos al Señor y Él nos va guiando, a pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa anterior está en pugna, como el apóstol Pablo lo enseña en Romanos, el capítulo 7, allí las dos naturalezas, y el creyente pues se somete a la vieja naturaleza al mandato de ese ángel, o sea, de esa voz, también la del Espíritu Santo, que nos guía para que hagamos su voluntad. Miremos cómo el Señor también protegió y amó a su pueblo para eliminar a aquella gente que ya habían recibido suficiente tiempo después de Abraham, 400 años de misericordia, como el Señor le dijo a Abraham, no han llegado al colmo, como lo harán en ese tiempo, y tendrán que ser destruidos. Notemos acá, quiero compartir la lectura que el autor nos trae, acá, que dice: Dios informó a Abraham que la tierra prometida no sería entregada inmediatamente a su posteridad, sino 400 años más tarde. ¿Por qué la pregunta? La razón estaba relacionada con la maldad de los habitantes de Canaán. Dios estaba obrando misericordiosamente con ese pueblo, con un evangelio viviente que debería haberles modificado. De hecho, sí se produjo parcialmente el efecto. ¿Quién era el evangelio viviente? Era Abraham. Amigos, imagínense ustedes cuando el texto bíblico nos va a contar cómo Abimelech, rey de Gerar, Ficol, general de su ejército, visitan a Abraham, también lo hacen con Isaac, y que ellos temen que estos patriarcas les hicieran daño porque Dios los bendecía, y celebran un pacto: no nos hagas daño. Está bien, esto le acontece a Abraham, y allí ponen animales, etc. Y notan, Dios estaba bendiciendo a Abraham, también a Isaac luego, con las bendiciones temporales por su obediencia. Dios, lógicamente, al que es obediente, Dios le va a prosperar, pero lo hace con otro motivo, y es irradiar luz a aquellos que son paganos. En el caso de Abimelech, él recibió el mensaje y temió a Dios. Acordémonos que él fue un rey, como también Faraón, en la época de Abraham, temerosos de Dios. Pero con el paso del tiempo esto se fue descomponiendo. Aún en tiempos de Isaac, posterior a Abraham, el texto nos va a contar que los criados de sus amos, de los amos cananeos, ellos destruían los pozos que Isaac estaba redescubriendo que su papá había abierto, hasta que él encontró su propio pozo y allí no tocaron más. La gente tenía malas intenciones, no estudiaban el evangelio viviente que eran estos patriarcas, cómo Dios los bendecía, aún sus enseñanzas también. Es muy interesante, amigos, porque luego, 400 años más tarde, llegará el tiempo del tope, el clímax, como dirá la lección, para que se castigue a esta gente. Leamos juntos. Dice acá: Dios estaba obrando misericordiosamente con ese pueblo y les concedió otro período de gracia para que se arrepintieran, viendo las lecciones que Abraham e Isaac les estaban dando. Sin embargo, ellos continuaron en su rebelión contra Dios y sus valores. Así que cuando la iniquidad de esas naciones alcanzó su clímax, Dios se dispuso a entregar su territorio a los hebreos como una nueva patria. Dios es el dueño de la tierra. Alguien podría decir: pero ¿con qué derecho Dios los quita acá y los pone a estos otros? Dios es el dueño. Y Él sabe lo que hace. Esos merecían ser destruidos. Pero aún así, amigos, la lección bien nos habla que la forma en cómo Dios iba a actuar, miremoslo en Éxodo capítulo 23, versículos 27 y 28, no era necesariamente con la destrucción inicial, eran con avispones. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Dios quería que su gente ahora recibieran las leyes como nuevo evangelio, para poner en práctica como hicieran Abraham e Isaac, y así expandir el conocimiento de Dios a las naciones, al punto, como dije, que los extranjeros venían, bueno,
más bien no eran extranjeros, eran Abraham e Isaac, los forasteros, pero los naturales venían para hacer pacto, de modo que Abraham o Isaac no les hicieran daño, porque veían cómo Dios les prosperaba. Pero miren el método de Dios para actuar inicialmente con esta gente. Era expulsarlos. El texto nos dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz o el cuello de todos, o la nuca de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al hebeo, al cananeo, al eteo, delante de ti. ¿Notamos? Si esta gente se iba por los animales que aparecían allí, hay que irnos de acá. Ok, ya se fueron. Ahora ustedes tomen posesión de la tierra, pero hagan mi voluntad, para que la luz irradie otra vez como irradió en los días de Abraham e Isaac. Acordémonos de este concepto, es muy importante, porque Dios quiere que sus hijos sean los transmisores de la luz. Mírelo como lo expresa Mateo capítulo 5, versículo 16. Esto es lo que Jesús quiere en nuestros días, y era lo que ocurrió en los días de Abraham y de Isaac, y aún de Jacob. Por eso Dios amó mucho a esta gente, pero los descendientes de Jacob, de José y toda aquella familia, fueron creciendo. Se conoce poco de ellos, excepto que viene un nuevo faraón y los esclaviza. Veremos el texto de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que esto ocurriera, era muy importante prestarle atención a ese ángel que los iba guiando, como miramos aquí en la lección. Allí aparece el párrafo que lo podemos leer juntos, allí en rojo, casi última parte. El papel crucial en la conquista de la tierra prometida lo desempeña el ángel de Dios. Este mensajero era Cristo, quien guiaba a Israel y los protegía. De allí que debían prestarle mucha atención a todo lo que él decía, ya que el nombre de Dios estaba en él. Y entonces, amigos, entramos a este concepto que sí quisiera discutir: el ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Saben, aquí quiero leer un texto. En primer lugar, la ley del talión en sí, y luego lo que dijo Jesús. La pregunta es, ¿será que se contradice? Porque la ley del talión, vida por vida, diente por diente, ojo por ojo, pie por pie, ya vamos a mirarlo, vamos a leer los textos. ¿Por qué se dio? ¿Quiénes podían estudiar los casos y aplicarlo? ¿Por qué Jesús ahora trae la ley del perdón? Si te pegan, pon la otra mejilla, y no como alguien de una manera socarrona dice: si te pegan en la mejilla derecha, ponle la izquierda del otro amoratada también. No, ¿qué? ¿Ley del talión otra vez? No, así no es. Pero entonces se contraponen las dos versiones, la antigua que el Señor nos dio y la que el Señor propone. Vamos en primer lugar, a leer la ley tal como los ejemplos que el autor nos trae. Esto lo vamos a mirar, que nos traen varios ejemplos. Primeramente en Éxodo 21:24, allí lo podemos leer, pero especialmente Deuteronomio. Allí aparece la misma ley del talión, ojo por ojo, pero ahí se expresa mejor. Pero leamos primeramente Éxodo 21:24. ¿Cómo dice? Miramos pues entonces el texto. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y el contexto tiene que ver con problemas que ha habido con animales. Otra versión nos la va a dar Levítico 24:20. Solamente 3 veces aparece la ley del talión. Podemos leerlo también. Pero la que más nos interesa es la de Deuteronomio. Esa es muy clarita. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará al fulano.
Pero vamos a mirar Deuteronomio capítulo 19, desde el versículo 16, la historia, un ejemplo, y aparecen dos conceptos muy interesantes con respecto a esta misma ley, la ley del talión. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Notemos que en la ley del talión entran jueces. Esto es para evitar la venganza. El individuo que sufrió el daño producido por otro, es muy probable que le surja el deseo de vengarse y darle, ya no ojo por ojo, sino romperle los dos ojos por uno que haya sufrido. Pues ya estamos hablando de una venganza severa. No, Dios no iba a permitir ese tipo de espíritu al aplicar las leyes. Por eso lo dejó en manos de inquiridores. Esto es, los jueces. Ellos van a inquirir, van a investigar qué es lo que pasó. Seguimos leyendo. Y los jueces inquirirán bien. Si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, a su prójimo. Y este es el segundo objetivo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Dios no tolera que exista el mal frente a su presencia. Por lo tanto, pone jueces, investiguen bien y apliquen justicia. Si descubren a la hora de investigar, de inquirir, que aquí hubo falsedad, le van a hacer pagar, tal como él pretendía, porque así quitamos el mal. Pero miren cómo sigue. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Dios quería que esto ocurriera, que no vuelva a aparecer el mal, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Sí? Ahora bien, amigos, al leer esta historia, la descripción, y comparándola con la que nos da el Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, 38 en adelante, aparece otra versión. La pregunta es, ¿hay contradicción? Vamos a ver que no. Pero leamos el texto primeramente, 5:38, e incluso vamos a leerlo hasta el final, hasta el versículo 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ¿será con esto que se anula ya la ley del talión? Vamos a mirar, amigos, que como justicia llevada adelante por los inquisidores o los jueces, como queramos llamarle, eso no se ha eliminado. Hasta el día de hoy, en nuestra sociedad, los jueces funcionan de esa manera. Se investiga y se da la sentencia correspondiente. Solamente que en lugar de seguir la ley del talión, tenemos otro sistema que no aparece contemplado en el Antiguo Testamento. Es el caso del encarcelamiento. ¿Sabe? Este fenómeno del encarcelamiento en tiempos modernos no solamente trae perjuicio al mismo pueblo, a la misma nación, al tener a un individuo alojándolo con cadena perpetua, por ejemplo, años y años, dándole toda la asistencia, comida y todo lo demás. Hoy vamos a mirar un caso tremendo de un individuo que fue asesino serial. Vamos a mirar en un ratito más. Pero, ¿cómo debiera aplicarse la justicia? Acordémonos que la ciudad de refugio, que nos cuenta el libro de Números, no tiene relación con el encarcelamiento. Aquí, el individuo sospechoso de homicidio, para evitar la venganza del vengador, o Goel en hebreo, tenía que irse a una ciudad que Dios había determinado de 6 ciudades estratégicamente distribuidas para que allí se estudie el caso y permanezca hasta que el sumo sacerdote pueda definir qué es lo que pasó allí. Entonces estaba protegido por un juicio justo. Vivía allí hasta la muerte del sumo sacerdote. El encarcelamiento, por el contrario, es encerrar a alguien
que si robó tal o cual cosa o hizo tal o cual daño, se paga con cárcel. ¿No sería mejor ojo por ojo, diente por diente? ¿Qué es lo que hizo? Robó una gallina, ok, va a pagar. ¿Qué es lo que hizo? Un accidente gravísimo, ok. Noten, proporcional, es lo que se espera de esta ley de ojo por ojo, diente por diente, etc. Para evitar que el individuo aplique su propia justicia o venganza, se deja en manos de los jueces. Pero en el texto de Jesús cambia la cosa, pero vamos a ver en qué sentido cambia. Leamos pues entonces Mateo 5:38 en adelante y comparemos ambas leyes y especialmente con la famosa ley del talión del tiempo de Hammurabi. Miremos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra tuya, no la del otro, la tuya, vuélvele también. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, tú dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dice más todavía, ahondando con el concepto de ojo por ojo y el trato al agresor o enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Pero él me hizo daño. Y la ley del talión dice, ojo por ojo, diente por diente. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Notemos, amigos, cómo es el carácter del Padre que produjo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dice que Él es bueno, pero ¿qué pasa con la ley del talión? ¿Dónde está la bondad si es ojo por ojo? En un momento más vamos a mirar. Pero Él dice que es bueno porque hace salir su sol, su lluvia, sus bendiciones a los buenos y a los malos. Sean como Él. Y no obstante, la ley del talión va a seguir. A ver, miremos. Vamos a completar la lectura. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero invitarles, amigos, a que podamos mirar del código de Hammurabi, la misma ley del talión, a ver si notamos alguna diferencia. Es el caso de la ley número 195, 197 y 229. Voy a invitarles a que ustedes me acompañen. Dijimos 195. Aquí la tenemos. Ya lo podemos leer juntos. Esto es la ley del talión en el código de Hammurabi, la ley 195. Ustedes la tienen ahí en pantalla. Si un hijo pega a su padre, se le cortarán las manos. ¡Wow! Pero acordémonos, amigos, cómo Dios definió el trato del hijo hacia el padre. El que maldiga al padre o madre morirá irremisiblemente. ¿No dijo eso el Señor Jesús? Es el respeto que se debe tener a los padres. En este caso, le pegó con la mano, que córtenle la mano. Lógicamente, no imaginamos a un hijo que esté golpeando a sus padres, pero puede ser, por algo la ley se dio. ¿Y no les parece a ustedes que es justo? Ese hijo que debía respetar a su padre y a su madre, y se le fue la mano pegándoles. Ha habido casos así. La justicia debe intervenir. O sea, antiguamente era muy grave ese pecado y muy estricta la sanción, el castigo a semejante acción. Pero miremos más del código de Hammurabi. La ley 196.
Si alguno le saca un ojo a un hombre libre, se le sacará un ojo. Lógicamente, no estamos contemplando, no se oyen al menos, casos donde, salvo accidentes quizás. Vamos a mirar algún accidente fatal. En un momentito más, déjenme explicar esto, pero quería completar esta lectura del Código de Hammurabi. Todavía la ley 197 dice, si alguno le fractura un miembro a un hombre libre, se le romperá un miembro. Noten, eso es la ley del talión. O miramos todavía en la ley 225 en adelante, dice, si trata a un buey o a un asno de una herida grave y lo mata, pagará la cuarta parte del precio del animal al propietario. También quiero mostrar otras leyes como la que aparece en la ley 229 del Código de Hammurabi. Lo tenemos acá. Dice, si un arquitecto ha construido una casa para alguien y no la ha hecho sólida, si la casa se derrumba y mata al propietario, el arquitecto merece la muerte. Hoy hablamos de accidentes. Ha habido casos de puentes también y que han sido mal construidos y causó muerte. Y entonces la justicia interviene y puede al responsable enviarlo a la cárcel por años de prisión. En el caso de Hammurabi era la pena de muerte. Todavía una ley más. Esta es muy dura, 230. Si mata al hijo del propietario, se matará al hijo del arquitecto. ¿Notan? Ojo por ojo, diente por diente. Amigos, déjenme expresar, a ver cómo podemos combinar ambas cosas. La ley del talión, vida por vida, ojo por ojo, y el perdón. ¿Sí? En dos historias que les quiero traer a continuación. Son dramáticas. En un caso es un asesino serial. Se le computaron 49 feminicidios, asesinatos de mujeres. Él confesó que hubo más. Tenemos acá la historia de Gary Ridgway. Podemos leer juntos allí. Este señor, Gary Ridgway, nacido en 1949, asesino serial, convicto por 49 feminicidios entre 1982 y 1998. Participó en actos de necrofilia con los cadáveres, horrible, por cierto, y arrestado en el año 2001. 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional fue el castigo que se le dio a este señor. Está el video, amigos, yo les puedo recomendar, es emocionante, por algo que pasó. Allí a la derecha tenemos a este señor, Gary Ridgway, y dos mujeres familiares de las víctimas que expresan terrible odio. Así fue el resto de los testimonios. El juez permitió que esta gente pudieran expresarse. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel, dice una de ellas. Otra, que sería pariente de la muchacha muerta, va a ir al infierno porque es un demonio. Él se caracterizó por matar, en su mayor parte de las mujeres eran prostitutas, trabajadoras sexuales y muchachitas jóvenes que estaban fugándose de su casa, además del acto de necrofilia. Pero lo que hizo famoso este caso, no solamente por lo grave, sino también por el espíritu de perdón. Amigos, ¿cómo se combina la ley del talión con el perdón? En este caso, miremos qué pasó en el testimonio que dio a continuación el papá de una de las víctimas, un señor barbón. Miramos la imagen para que podamos tener una idea. Allí dijo parte, dice, me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias, dice este papá. Pero a la derecha podemos leer más lo que él dijo, no lo que está traducido, obviamente. Señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, Señor. Y allí Gary Ridgway comienza a llorar. Nadie le dio semejante mensaje de perdón entre todos los parientes afectados por este criminal, excepto este señor barbón. Amigos, ¿podemos ver ambos fenómenos, la ley del talión y el perdón? Aquí
llevado adelante por jueces que inquieren, que investigan, para que no se vuelva a producir, para que quites el mal del medio de ti, y se aplica ojo por ojo, diente por diente. Él mató a 40, se le computaron 49, él confesó hasta casi 90 de mujeres asesinadas, pero no pudieron probar, que esperaban encontrar cadáveres, huesos aunque fuera, solamente 49. Y en consecuencia le dieron 49 cadenas perpetuas. Ley del talión. Aquí la ley del perdón. Amigos, no se contrapone. Porque ese papá que produjo estas palabras no movió al juez para darle el perdón. Bueno, ya que el Señor le perdona, yo como juez también voy a dictaminar que usted está perdonado porque papá pidió, le perdona a él. No, no. La justicia hace su parte, pero el hombre, el papá, hizo la suya, y es abrirle las puertas del perdón de Dios. Como ocurre a continuación con el siguiente caso, emocionante por cierto. Y es el caso de una mujer policía que cometió un gravísimo error. Amber Geiger. Aquí tenemos, esto pasó en el caso de anterior, ya hemos leído, 2001, fue el año que fue arrestado. Pero esto pasó más recientemente en el 2018, en septiembre. Dice, mujer policía Amber Geiger, es la dama que aparece abajo a la derecha, mata por error a Botham Jean, el joven moreno que está arriba. Ajusticiada, ella recibió 10 años de cárcel, pero perdonada por el hermano de Botham, Brand Jean, un jovencito de unos 21 años. ¿Cuál fue el error? Un gravísimo error. Esta señorita policía de unos 30 años, volvía de su trabajo, cerca de las 10 de la noche, un poco antes, con el teléfono, en mensajes con su novio, enamorada, etc. Y se fue a su cuarto, vivía en un complejo de 4 pisos, y ella vivía en el tercero, pero absorta en la conversación telefónica, se fue al 4.º piso. Se equivocó de piso. Y fue al mismo número de su departamento, 1378, se fue al 1478, que era el piso 4. Cuando llega al piso, al domicilio, a la puerta, notó que se podía abrir fácilmente. ¿Qué pasó acá? Yo estaba con llave, ¿cómo está abierto acá? Y cuando entra, observa al joven Botham, que miramos en la imagen, él cómodamente sentado en un sofá, con la laptop abierta, comiendo ice cream, helado, y la mujer se asustó. Antes que él me mate, le disparó 2 tiros fatales y lo mató. Luego descubre que se equivocó de piso. Fue un error garrafal. Mujer policía. Lógicamente, la mujer lamentó toda la vida haber cometido semejante error de haberse ido al piso equivocado. Casi el mismo número, diríamos. ¿Sí? E incluso se confundió por la forma en cómo estaban dispuestos el mobiliario dentro de la casa. Pero creyó que el intruso que estaba allí era un delincuente, para colmo negro también, y entonces ella lo mató. Amigos, la justicia intervino. Le dieron 10 años de cárcel, además de despedida de su trabajo. Pero el perdón vale la pena mirar. Es emocionante el testimonio que va a dar el hermanito Brand del fallecido. Lo miramos a continuación. También les recomiendo este video, que ustedes lo puedan mirar, porque ambas cosas tenemos que mirar. La ley de la justicia y el espíritu del perdón. No se contradicen. Cuando sufrimos nosotros daño, muchas veces queremos la venganza. La lección cuenta esto en el penúltimo día. Venganza. Dios no quiere. Dios quiere que aprendamos a perdonar, aunque haya que aplicar la ley del talión, el castigo por el daño producido. Miramos esta última imagen de cómo el joven Brand allí va a dar un testimonio a la mujer. Así aparece en la imagen a continuación. También recomiendo el video, por cierto. Miremos pues entonces la imagen final. Así tenemos. A la derecha está todo el diálogo, traducido al español. Resaltamos la palabra te perdono. Y varias veces él le dice, en el nombre de Cristo, te invito, Jesús te perdona, yo te perdono, aunque mi familia sienta distinto. En un momento, el joven que le habla
Ella convicta, ella reconoce el error. Él le pide, ¿me puedes abrazar? Por favor, quiero abrazarte. Y la mujer va casi corriendo, se echa en los brazos del joven. Y allí ustedes pueden ver el momento emocionante del hermanito que perdió a su hermano mayor, abrazando a esta dama que cometió gravísimo error al matar a su hermano fatalmente, accidentalmente. El diálogo allí también recomiendo, pueden mirar el video y ver allí en la traducción. Recuerden, Amber Geiger, Brand Jean y Botham Jean son las personas que nos pueden mirar allí mejor la historia de esta situación. Con esto, amigos, tratemos de entender la lección de esta semana. Dios dio leyes, cómo vivir la ley de Dios, siguiendo lo que Él enseña, aún la ley del talión. Pero cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, dejamos a los jueces que hagan lo que tengan que hacer para quitar el mal, para que tema a la gente, no vuelvan a ser semejantes, especialmente testigos falsos, como leíamos en Deuteronomio. Pero además de eso, el corazón tocado por Dios para amar. Como dijera Jesús, si el enemigo te hace esto, ustedes muestren el amor de Dios, aunque haya que aplicar justicia. Amigos, la lección está fascinante. Queremos animar a que la estudiemos todos, la entendamos y la llevemos a la práctica. Así deseamos que Dios nos bendiga a todos y sigamos estudiando el precioso libro del Éxodo. Amén.